Bien, hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios está interesado en nosotros, Dios quiere bendecirnos, Dios desea que le exaltemos, que le glorifiquemos. Así que estamos aquí para eso. Vamos a hacer una oración, pues, antes de entrar en la palabra del Señor. Señor del cielo y de la tierra, una vez más te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Padre, ayúdanos en este lugar, necesitamos cada día de ti, porque sin ti, como dijo Jesús, nada podemos hacer. Necesitamos esa fortaleza, necesitamos de tu Espíritu, Señor, para seguir avanzando hacia adelante, Dios mío, impidiendo, Señor, que el diablo tome control de nuestras vidas. Ayúdanos a ser esforzados, valientes, Dios mío, como tú nos quieres. Sabemos que la lucha no es fácil, pero contigo se puede. Bendice este pueblo aquí reunido, Dios mío, que ha venido para bendecir, para honrar tu nombre, para glorificarte, para escuchar tu palabra y para que cada día nos podamos ajustar más a su palabra, mi Dios. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Que el tiempo invertido en este lugar, Señor, se vea el resultado, porque invertimos para ganar, Señor, invertimos en ti para ganar. Ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a ver cada día, a verte cada día mejor. Que no solamente sea de oído, como decía Job, sino que también nuestros ojos te veamos, que cada día tengamos una visión más clara de ti, Señor, que cada día nos enamoremos más de ti. Gracias por esta oportunidad, gracias por permitirnos la salud para estar en este lugar. Y te pedimos, Señor, que te sigas glorificando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser, Dios mío, testigos tuyos donde quiera que estemos. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Pueden tomar sus asientos. Todos los temas de la palabra de Dios son importantes. Y el que vamos a tratar hoy es el siguiente. Cuidemos de nuestra salvación eterna. Esa es una responsabilidad individual de cada quien. Amén, hermanos. Si nosotros no cuidamos nuestra salvación, nos tocará sufrir el tormento eterno. Y pienso que si sumamos todas las dificultades y adversidades que tengamos en el tiempo que estamos aquí en la tierra, no se puede comparar con un día de sufrimiento en el lago de fuego ardiendo, hermano. Entonces, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de lo importante que es para nosotros. El mismo Jesús, el maestro de los maestros, nos habló de la importancia del alma. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros nos podemos ganar la salvación. Es un regalo de Dios. Y para poder salvarnos, Dios tuvo que hacerse hombre y sufrir por nosotros, cargando nuestros pecados para declararnos a nosotros libres de pecado y santos para vivir con Él. Pero una vez nosotros somos santos por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestra salvación. A veces pues el ser humano pues está preocupado por los bienes materiales, pero escuchemos lo que dijo Jesús con respecto a la salvación, con respecto al alma. En la versión NTV, en Mateo 16:26, mire lo que el Señor Jesús dice. Y todo lo que dice la palabra de Dios hay que prestarle la atención máxima. A veces estamos pensando nada más en los frijoles, en el arroz, pero mire lo que dice el Señor. ¿Y qué beneficios obtienes, hablando Jesús, si ganas el mundo entero? Si fueras un empresario y te ganas todo el mundo, si en el caso que fuera así, que eres dueño del mundo. Hablando Jesús, el maestro de los maestros, el que dio su vida por nosotros, dice, pero pierdes tu propia alma. Hermano, hay un llamado a nosotros, un llamado hacia nosotros de parte del Señor a cuidar nuestra alma.
a cuidar la salvación que el Señor nos regaló. Dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? Hermano, eso no lo está diciendo un filósofo, eso lo está diciendo el Señor de los señores, nuestro Salvador, el que se encargará al fin de cuentas de decir quién va para el cielo y quién va para el tormento eterno. ¿Quién va a vivir y gozar de la presencia de Él por siempre y quién acaba? Hay una tendencia a la materialización, a lo material. Y hay un olvido por las cosas espirituales. Hermano, hay que aferrarse porque el Señor dijo, alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor, ¿qué contestó? Que son pocos los que se salvan. Así que este no es un asunto que yo vivo mi vida como me da la gana. El que dio su vida y que conoce todas las cosas, nos dice, son pocos los que se salvan. Por otro lado, va a hacer las advertencias de qué me vale trabajar a mí y ganar $1 millón y yo pierdo mi alma. De qué me vale a mí ser famoso y que me sigan la mayor cantidad de personas en la tierra, que me vean y pierdo mi alma. ¿De qué me vale tanta cosa? Lo más importante que nosotros tenemos que prestarle atención es al cuidado de nuestra alma, y esa responsabilidad es personal. Porque el Señor viene a juzgar a cada uno individualmente. Aquí no le podemos echar la culpa, no, que Él viene a juzgarnos, cada uno le va a entregar cuenta a Dios. Así que el Señor nos está diciendo que lo más valioso que nosotros tenemos aquí es el alma. No importa que nada más tenga zapallo y yuca para comer, pero que tenga su alma segura. ¿De qué le valen los banquetes? ¿De qué le valen los carros? ¿De qué le valen las casas? ¿De qué le vale que todo el mundo diga, oh, tú eres una eminencia? ¿Y el alma? El diablo a veces quiere engañar a las personas como que si fueran eternas. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice que en comparación con la eternidad, la vida aquí en la tierra, eso es como una neblina que aparece y desaparece. Y así nosotros tenemos que tenerlo entendido. Dice, buscad más las cosas de arriba que las de la tierra. Hermanos, la salvación se puede perder si nosotros no la retenemos. Nosotros tenemos que ser gente de oración, hombres de oración, mujeres de oración. Pero ¿y cómo así? Si el Señor dijo, orar sin cesar, ¿qué significa eso? Que debemos estar en comunión constante ¿con quién? Con Él. Pero a veces pueden pasar días, horas que ni nos acordamos de Dios. Pero Él nos dijo orar sin cesar. Y si dijo orar sin cesar, eso significa que tenemos que orar lo suficiente o orar bastante. La salvación se puede perder. Eso está en la palabra de Dios. Lo dijo Jesucristo en Apocalipsis 3:11, la misma versión pasada, la que tenemos, dice, Jesús dijo, vengo pronto, aférrate, agárrate con las manos, con los pies, con los dientes y con todo lo que tengas, aférrate a lo que tienes para que ninguno te quite tu corona. Tenemos premio también en el cielo, pero hay que aferrarse, hermano. Esto no es cuestión de que, bueno, yo voy a la iglesia cuando me da la gana, llego a la hora que quiero a la iglesia, hago lo que me dan. Hermano, este es un asunto serio. Estamos hablando de la eternidad. El Señor ha dicho que Él viene y Él quiere que nosotros nos aferremos a Él. Nosotros podemos venir a la iglesia, hermano, y cumplir con los diezmos, las ofrendas, la asistencia y los demás. Pero Dios requiere de nosotros que vivamos una vida santa. Debemos de vivir una vida santa. Esto lo dice el Salvador. En Efesios, ahora en la Reina Valera del 60, Efesios 6:27 nos habla, dice, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, lo está diciendo el Señor, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
La vida personal mía tiene que ser una vida santa delante de Dios, porque a Dios yo no lo puedo engañar. Y qué triste sería 30 o 20 o 10 o 5 años viniendo a la iglesia y venga el Señor y nos deje. Yo venía todo el tiempo, pero si no vivimos una vida que le agrade a Dios, hermano, la vida que Dios le ha dado no es para que usted se agrade a sí mismo. El Señor, ¿qué tú quieres de mí? Tengo que vivir como tú lo dices, santamente. Yo no puedo estar viviendo dos vidas, una en la iglesia y la otra fuera de la iglesia. Tengo que vivir para Dios. El que me va a dar el ganchito de aprobación es el Señor, no el pastor, ni el diácono, ni nadie. Entonces, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Hay que olvidarse de los demás y ponerse frente a Dios. Vivir para Él. Así que el Señor viene por una iglesia que sea santa. Como bien sabemos, la Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo. Hebreos, en la NTV 12:14 al respecto dícense, esfuércense por vivir en paz con todos. Hermano, nosotros no podemos ser quisquillosos, que todo nos molesta. Y que si me miró mal, bueno, yo te voy a mirar mal. Y que si me enseñaste los dientes, te lo enseño también. Nosotros tenemos que ser una persona pacífica. Dentro de las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. No es porque me hagan mal, yo tengo que responder de la misma manera. Los pacificadores, ellos son del reino de los cielos. Ellos son hijos de Dios, nosotros. Entonces dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Llevar una vida santa. Eso lo dice Dios en su palabra, hermano. Y lo que estamos haciendo es repitiendo lo que dice la palabra del Señor. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos ver al Señor. Pero tenemos que vivir una vida santa. Una vida de renuncia a nuestra voluntad. Y como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, usted tiene que pedir, hágase tu voluntad. Es la voluntad de Dios y no la vida de usted ni la mía. Es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? A veces podemos pensar que porque Dios usa a una persona, él tiene la salvación garantizada. Porque Dios usa una persona. Dios puede usar a las personas, hermano. Pero una cosa de que esté viviendo una vida santa o no, son otras cosas. El mismo Señor Jesús, nuestro maestro, en la NTV, en Mateo 7:21, adelantó cosas que van a ocurrir en el futuro para que nosotros no nos veamos en una situación penosa delante de Él. El Señor dijo, Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, es que yo tengo en la boca siempre a Dios. Tienen que tenerlo en el corazón y en todo el cuerpo. Solo entrarán aquellos los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre, de Dios, está expresada en las Sagradas Escrituras. Está aquí. No se deje llevar porque el hermano de 40 años hace así o el pastor hace asado. Es lo que dice aquí. El Señor nos manda es que hagamos la voluntad de Dios, la que está aquí. No que la moda es esta. La moda del que va para el cielo es la que está aquí. Esta es la que describe lo que nosotros debemos vivir. Estamos hablando, hermano, de cuidar la salvación. Ajá. Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús se cuidó de hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Sí. ¿Qué dice el versículo siguiente? El día del juicio. El día del juicio, está hablando el Señor Jesús, no es Sócrates, ni Aristóteles, ni ninguno de estos filósofos. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre,
Una persona puede profetizar, pero no necesariamente tiene que ser salva. Dice, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. A esta gente el Señor no le dijo, ustedes son unos mentirosos porque ustedes nunca profetizaron y ustedes nunca echaron demonios y etcétera. Y dijeron, el Señor que les dijo a ellos, pero les responderé, nunca los conocí. El Señor no le dijo, ustedes son unos mentirosos, eso que ustedes están diciendo no es verdad. Él va a decir, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes violan las leyes de Dios. Es decir, ustedes son hacedores de maldad. Hermano, y maldad es cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios dice. Maldad, no, que yo no le robo a nadie. Bueno, maldad es cualquier cosa que no se ajuste a la palabra del Señor. Muy bien. Podemos hablar con Dios y Dios puede hablar con nosotros. Y eso no garantiza de que usted sea salvo o no. ¿Cierto? Mire, desde el comienzo nosotros podemos ver, Dios hablaba con Caín. Y Caín hablaba con Dios. ¿Y dónde está Caín ahora? Caín está en el agua, está en el infierno. Caín hablaba con Dios y Dios hablaba con Caín. Bueno, que Dios me habló, que Dios me dijo, sí, pero tienes que hacer la voluntad de Dios, o tengo que hacer la voluntad de Dios. Mírense en la Nueva Traducción Viviente. En Génesis 4, 6, 7, ahí está Dios hablando con Caín. Ay, Dios me habló, sí, Dios habló, pero hay que hacer la voluntad de Él. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Estaba hablando Dios o no con Caín? Sí, dice, preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Dios hablando con un hombre. Pero eso no significa que porque Dios estaba hablando con ese hombre iba a ser salvo. Si Dios puede hablarle. El siguiente versículo. Le dice Dios, todavía él no había matado a Caín, él no había matado a Abel. Habían ofrecido, cada uno decidió ofrecerle al Señor una ofrenda, traerle al Señor una ofrenda. Y Dios vio con gratitud la ofrenda de Abel, vio a Abel y vio a su ofrenda, pero no le agradó la otra, pues, porque Dios también tiene gusto y Dios sabe evaluar, hermano. De pronto Caín pensó, yo estoy cumpliendo ya con esto porque ya di mi ofrenda. Pero Dios también tiene gustos también. Le dice Dios entonces a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice Dios a Caín. El pecado está a la puerta, está cercano, al acecho y ansioso por controlarte. El pecado no nos debe controlar a nosotros. Nosotros debemos controlar el mal. Dice, pero tú debes dominarlo y ser el amo. Tú debes salir vencedor en estos asuntos. Muy bien. Si vamos más adelante, ya Caín había cometido el asesinato. Y dice así el versículo 13. Caín le responde a Dios después de haber cometido el asesinato. Ahí Dios le habló antes. Bien. Caín respondió al Señor, está hablando con Dios, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ya lo mató, pero aún ahí la hora está hablando con Dios y Dios le está escuchando. Dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Fue un errante, lo puso Dios como errante por haber matado a Abel. Dice, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero aún así Dios hace misericordia de él. En ese versículo dice, el Señor le respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Y Dios seguía hablando con él, pero Caín se fue al infierno. Lo que quiero decirle es que dice, no, que el Señor me dijo tal cosa, sí, el Señor dijo tal cosa, pero tenemos que vivir santamente.
Tenemos que vivir rectamente. Eso de que el Señor le hable nada más ya porque me habló, yo me voy para el cielo y yo estoy bien. Quiere decir que yo estoy bien porque el Señor me dijo tal cosa. Y Dios le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que lo intentara, como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Mire, habría en la Biblia un hombre llamado Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un hombre que hablaba con Dios. Pero al fin y al cabo terminó mal. Cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, se acercaron a Moab. Y el rey de Moab, viendo que venía Israel, mandó a algunos de sus príncipes con tesoros para Balaam, para que Balaam maldijera al pueblo de Israel y entonces él poder pelear contra los israelitas y vencerlo. Pero Balaam al principio se negaba porque él temía a Dios, pero no terminó bien. En la Reina Valera, en Números 22, del 8 al 12, dice lo siguiente. Y él les dijo, Balaam le está hablando a los príncipes que mandó el rey de Moab. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Hablaba o no hablaba Balaam con Dios? Sí, hablaba, pero terminó mal. Terminó mal. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, se quedaron en su casa. Pero el Señor vino a hablar con Balaam. El verso siguiente. Y vino Dios a Balaam. ¿Se relacionaban o no se relacionaban? Sí, se relacionaban. Pero el final de este caballero fue malo. Le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? El siguiente versículo. Balaam respondió a Dios, ¿hablaba o no hablaba con Dios? ¿Y cómo terminó ese hombre? Todo lo que está en la Biblia es para enseñarnos a nosotros. Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, ¿qué te mandó a decir? He aquí este pueblo, o sea Israel, que ha salido de Egipto, ya lo había libertado Faraón, cubre la faz de la tierra, o sea, había llegado a Moab y necesitaba pasar por ahí para llegar a la tierra prometida. Dice, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Ahí viene la respuesta del Señor. Entonces dijo Dios a Balaam. Lo que estamos diciendo es que una persona puede hablar con Dios y no necesariamente por eso es que ya está salvo. Hay que vivir vidas santas. Él se corrompió porque él quería dinero y finalmente pues lo mataron. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Entonces Balaam no fue y se quedó. Pero resulta que regresaron los príncipes a Moab y le dijeron a Balac, el hombre no quiso venir. ¿Qué dice Balac? Vamos a aumentarlo, vamos a aumentar el pago. Hermano, nosotros no servimos a Dios por pago. Cuando Jesús lo mandaban a buscar, no que allá en la otra ciudad tengo un siervo que está atormentado. El Señor dijo, voy para allá. No le estableció tarifa. Los siervos de Dios trabajan para Dios. Y no tienen por qué poner tarifa. Porque el que pone tarifa es como si fuera un empresario que por este trabajo te cobro tanto. Ok, lo cobras tanto. Pero en el reino de los cielos, tú no has hecho nada, porque ya tú cobraste tu trabajo. Hay gente que por un concierto dice, son $3,000 y hay que pagar los $3,000. ¿Sí, no? O lo invitan a un predicador, hey, es tanto.
Pero eso no está así en la Biblia. Cuando a Pedro lo fueron a buscar en un lugar porque se había muerto Lida, si no mal recuerdo, él fue allá y nos dijo, oye, pero ¿cuánto tienes ahí? Hermano, el patrón de los siervos de él es Dios. El que los llama está obligado Dios a sostenerlo. A Elías, cuando no había que comer, le dice, vete al arroyo, que ahí yo voy a mandarte los cuervos para que te den de comer. Se dejó de llover. Bueno, se secó el arroyo. Ya no tiene que beber. Dice, vete para allá, vete para Sarepta. Allá yo voy a hacer un milagro allá y una viuda te va a dar de comer. Voy a multiplicar los panes, etcétera. Y Dios lo hizo. Jesús, yo me pongo a ver Jesús, tenía 12 compañeros apóstoles. Y Pedro tenía, entre otros, responsabilidades. Pero Jesús no andaba cobrando por resucitar muertos, ni Jesús andaba cobrando por sanar. Jesús no andaba cobrando por echar fuera demonios. Pero Jesús tenía un tesorero. O sea que el Padre Celestial hacía que tuvieran una buena finanza allí. Porque el que alimenta las aves, ¿cuánto más no nos alimentará a nosotros sus hijos? Pero Balaam quería por un lado a Dios y por otro lado se dejaba dominar por el dinero. En una ocasión, en ese capítulo de Números 22, 12, mire lo que dijo Balaam, hasta ahora estaba bien. El 22, el 22:18, mire todavía cómo contestaba Balaam. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, este fue el segundo grupo que vino, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica o grande. O sea que todavía el hombre estaba allí, pero después se dañó. Decía, hermano, de que porque yo hablo con Dios y Dios habla conmigo, yo estoy bien. Por la Biblia nos damos cuenta que el diablo dialoga con Dios y Dios con el diablo. Y por eso no significa que Satanás está salvo. La historia conocida de Job, por ejemplo, en Job 1:7, Reina Valera, al 10. Y dijo Jehová a Satanás, hablando Dios con Satanás, así que no, porque Dios me habló una vez, así que ya yo soy de él. Hay que hacer la voluntad de Dios. Satanás habla con Dios y está más perdido que nadie. Job 1:7, Reina Valera dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Está hablando o no está hablando con Satanás? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le tienes cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Y el trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, el hablar con Dios o que Dios hable con uno, eso no es garantía de que uno, no es todo el tiempo. La mayoría de los cristianos, los que son verdaderos, pues hablan con Dios y Dios habla con ellos. Pero se dan casos de que también se puede hablar con Dios y no estar con Él. Aún se pueden tener los dones espirituales y la Biblia dice que debemos de tenerlo. Debemos tener los dones, debemos procurar los dones, eso lo dice la palabra de Dios. Pero hay personas que pueden estar ejerciendo, porque se han apartado de la voluntad de Dios y pueden estar ejerciendo los dones espirituales.
pero Dios no está con ellos. Eso se puede dar. Si nosotros nos vamos a la Reina Valera en 1 Corintios 13:1 en adelante, dice lo siguiente: estamos hablando de cuidar la salvación y no pensar de que soy salvo y punto. Tengo que vivir una vida recta, una vida santa delante de Dios, delante de Dios. Tengo que tener ese temor, tengo que reverenciar a Dios, tengo que renunciar a mi voluntad, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y el que está aquí en la tierra y forma parte del reino de los cielos tiene que hacer la voluntad de Dios. El Dios que tenemos nosotros es un Dios que manda. El que no se deja mandar por Dios, el que hace su voluntad, es terco como Satanás, que se rebeló contra Dios y lo echaron de allá. Dice, si yo hablase lenguas humanas, si hablase lenguas humanas y angélicas, hay un don de lengua, ¿cierto? Dice, y no tengo amor. Hermano, la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. O sea que el creyente se conoce porque ama a Dios. Y no porque lo ama de segundo o tercero, sino porque lo ama de primero. Puede hablar lenguas. Ahora, eso no significa que todo el que habla de lengua esté en este caso, pero se puede hablar lenguas. Y no tengo amor, dice que vengo a ser como metal que resuena, como un metal, como una campana que hace ruido. O otro instrumento que no diga nada. Dice, y si tuviese profecía, es decir, un profeta es uno que habla a Dios a través de esa persona. El profeta es el que habla, el que dice una profecía, está hablando Dios a través de ella. Y si tuviese profecía, ese es otro don, ¿no? Y entendiese todos los misterios, ese es el don de sabiduría. Y toda ciencia, bueno, hay un don que también es de ciencia. Y si tuviera toda la fe, una fe para hacer milagros, ¿no? Dice, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, dice, nada soy. Hay personas que pueden estar ejerciendo, no estoy diciendo que eso es todo el mundo, pero hay personas que pueden estar en esa situación y están lejos de quién. Están lejos de Dios. Entonces tenemos que ver cómo andamos nosotros también. Nosotros tenemos que examinarnos si estamos en el reino de Dios o no estamos en el reino de Dios. ¿Y cómo me hago ese examen? Bueno, por las manifestaciones que se dan en mi vida. Sabemos nosotros que en nuestro ser tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza que le llaman la carne, la naturaleza caída, naturaleza diabólica, naturaleza satánica, y también nosotros tenemos la naturaleza divina. Entonces todo depende si usted busca a Dios o no busca a Dios, a qué naturaleza estamos alimentando. Porque si dejamos de buscar a Dios, la naturaleza carnal o diabólica, esa se va a fortalecer y ya uno va a actuar de una forma. Entonces dice que los que actúan de esa manera, los que habitúan de esa manera, no forman parte del reino de los cielos, sino los otros. Así que tenemos que examinarnos nosotros mismos, ¿no? Como dice en la NTV Gálatas, en la NTV 5 del 19 al 21, que nos habla ahí los frutos de la naturaleza pecaminosa. Estamos hablando de que hay que cuidar la salvación y tenemos nosotros que examinarnos. Examinen ustedes mismos, dice la palabra del Señor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿y cuáles son esos deseos? Bueno, ahí viene la lista, ¿no? Los resultados son más que claros. Dice, inmoralidad sexual. La sexualidad está permitida por Dios, pero todo tiene su orden. Pero dice inmoralidad sexual. Dice impureza, pasiones sensuales. Está haciendo la lista de manifestaciones que no corresponden a los hijos de Dios, sino a los que tienen la naturaleza pecaminosa. Dice, idolatría es poner cualquier cosa primero que a Dios. Poner cualquier cosa, llámese trabajo, llámese el dinero, llámese los familiares,
Cualquier cosa puede ocupar el lugar de Dios. Pero nosotros, y nos convierte en idólatras, pero nosotros tenemos que tener primero a Dios. Hechicería, es decir, la brujería. Consúltate ahí, pues. Hay gente como Saúl, si Dios no me contesta, vete donde la bruja. Dice, me ha dicho que hay una buena instalada, así que la gente va para allá. ¿Y cuánto cuesta? Está 50. Dice, pero lo consigo. Hermanos, si no lo tenemos en la Biblia, si Dios no nos habla por un profeta de Dios, tenemos que seguir orando y buscándonos, pero no vamos a ir a donde los brujos. Mire cómo terminó Saúl. Se mató. Hostilidad. Nosotros no podemos ser hostiles. Nosotros no somos gallos de pelea. Ahí hay un vecino que tengo en la casa, que hay un gallo allí y él pone otro acá y lo hace así. Y lo suelta y se agarran a picotazo, hermano. Se agarran a picotazos. No se han hablado ni nada, pero ya se agarraron a picotazos allí. Hermano, nosotros no somos de esos de pelea. La Biblia dice, bienaventurados los mansos. Los mansos. Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Nosotros no somos buscapleitos, ni buscamos pleito, y si nos lo buscan, tampoco tratamos de estar en esas cosas. Hay gente que no se puede quedar callada. Hay gente que no se puede callar, me dicen y te digo, y diezman. Ay, Dios mío. Nosotros no somos hostiles. Vamos manejando en el carro y alguien se nos tiró y acelera, alcánzatelo. Y tengo que decirle algo. Se da el paso. Se da el paso. Si bueno, se tiró, bueno, está bien. Porque me voy a gritar. Nosotros no somos peleones. Estamos hablando de vivir una vida santa. Estamos hablando de cuidar la salvación. Si el Espíritu de Dios domina en nuestras vidas, nosotros no vamos a estar de peleones tampoco. Ni de celo. Ay, mira lo que hicieron con fulano y a mí que, hermano, usted y yo dependemos de Dios. Dios sabe lo que hace. Nosotros no andamos con arrebato de furia, nosotros no somos iracundos. Bueno, que hoy me levanté con el pie, que con el pie que se levante uno tiene que ser pacífico, hermano. Yo no sé con qué pie me levanto, yo no sé si con los dos a la vez, pero uno no puede ser iracundo. Si el Espíritu de Dios controla nuestra vida, nosotros no nos vamos a manifestar así, pero si me estoy dando cuenta que estoy manifestando así, oye, me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas u otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, decía el apóstol Pablo. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y nosotros queremos heredar el reino de Dios. Entonces, hay otro tipo de manifestación, que esas sí son las de los que agradan al reino, es los que agradan al Señor, que es el versículo 22. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Y no es un amor humano, porque hasta las gallinas cuidan a su pollito. Y no es que tenga amor, porque los animales no tienen amor, pero tienen ese instinto, ¿verdad? Y las madres humanas aman a sus hijos. Pero aquí está hablando del amor ágape, del amor divino, el amor que viene de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Produce alegría, paz. Tenemos que tener paz los creyentes, hermanos. Nosotros los creyentes tenemos que tener paz, porque ese es uno de los efectos que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice, paciencia, es que yo no aguanto. Bueno, tiene que aprender a aguantar. Si es que es de Dios, si es que Dios ha producido, porque Dios es el que transforma a las personas. Y si no, hay que buscar más de Dios. Paciencia. La gentileza. Si no me mira, no te miro. Y si no me saluda, tampoco te saludo. Si tienen que saludarme primero.
No, eso no es así, ¿no? Tenemos que ser gentiles. Eh, si hay que ser cortés, bueno, pase, tranquilo. Bondad, fidelidad, humildad. Nosotros no somos más que nadie. Nosotros somos lo que somos por el Señor Jesús, lo que nos salvó. Dice, y control propio. Control propio. Dice, no existen leyes contra esas cosas. No existen leyes contra esas cosas. Hermanos, la vida es santa en la iglesia, en la calle, en el trabajo y también en el hogar. Estamos hablando de que sin santidad, ¿verdad? No vamos a ver al Señor y que tenemos que cuidar nuestra salvación. En el hogar, en la NTV, en Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Los hijos que están aquí tienen que someterse a sus padres, su papá, su mamá, su abuela, quien lo esté creyendo. Si es cristiano, se va a sujetar. Claro que no va a ser en contra de la palabra de Dios, tiene que ser así. Y como estamos en el hogar, vamos a hablar de la esposa. Y después vamos a hablar de los esposos. Pero todo eso forma parte de la palabra de Dios. Dice la palabra, dice Dios, pues, es palabra de Dios. Efesios NTV 5:22. Esto es para las que estén casadas, las que no están casadas, esto es para las que estén casadas, ¿no? Para las casadas, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Yo quiero ir para el cielo, pero bueno, soy mujer, pero me casé. Entonces, la palabra de Dios que estableció la familia, que estableció el matrimonio, da esa orden. De manera que el que no la cumple, está incumpliendo lo que dice el Señor. Y si está incumpliendo lo que dice el Señor, no está haciendo su voluntad. Y si no hace su voluntad, bueno, ya sabe lo que le espera. Para las casadas eso significa sométase a uno a su marido como al Señor. Las esposas cuando tienen jefe en el trabajo, ellas se someten allá. Bueno, cuando llegan a la casa, hay otro jefe. Ahí lo estamos leyendo porque ahí está, así está allí, hermano. Eso es vivir en santidad, hermano. Eso es vivir en santidad. No es que bueno, a marido no nos alegremos mucho porque ahora nos cae también el asunto. Pero aquí hay para todo. Dios reparte, porque Él es el equilibrio. Él establece el equilibrio, ¿no? El verso 24, 22, 23 dice Dios, hermano, esa es la palabra que está aquí, esta es la palabra del Espíritu de Dios. Somos santos, pero esto es lo que dice el Espíritu Santo, ¿no? Porque el marido es la cabeza de su esposa. Así lo dice Dios, le guste o no le guste, yo repito lo que está allí. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Eso dice allí. Uno puede obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Ahora viene con nosotros, hermanos casados. Es asunto de responsabilidades, ¿no? Dice, aquí es la santidad en el hogar, ¿no? Debemos regirnos por lo que dice el Señor. Efesios 5, 25 y 28. Para los maridos, ¿se borró? Eso significa ame cada uno a su esposa tal como el Cristo amó a su iglesia. O sea que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Así dice allí, así debe ser, así tiene que ser. Y Él entregó su vida por ella. El versículo 28. De la misma manera,
el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. A mí me echa las pechugas. Y tú, usted puede comer las patas, eso trae colágeno y el colágeno es bueno. Bueno, debe ser, hay que partir la pechuga entonces, ¿no? Al menos que la esposa diga, no, a mí me gusta el encuentro, o me gusta el muslo, me gusta. Pero bueno. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama así, se ama a sí mismo. Con respecto a la cabeza, dice la Biblia, que el marido es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del marido y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden de autoridad que estableció el Señor. Ahora, eso es en el hogar, pero para con todos, nuestro comportamiento para con todos, estamos hablando de vivir una vida ajustada a la palabra de Dios y para cuidar nuestra salvación. Nuestro comportamiento para con todos. En Gálatas 6:2, en la NTV dice, cuando tengan dificultades, ayúdense uno a los otros. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Dice, esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Esta es la ley del amor, de ayudarnos los unos a los otros. En Colosenses, en esa misma versión, en el capítulo 3, versículo 3, dicen lo siguiente. Estamos hablando de nuestro comportamiento con los demás. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Estamos en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdónense y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A quién tenemos que perdonar? Hay que hacer una lista si alguien se queda por ahí. ¿Quién cuando pienso en esa persona, hasta la gana de comer se me quitan? Porque tenemos que perdonar a todo el mundo, hermano. Si es que queremos ir para el cielo. Estamos leyendo el libro de Dios, la palabra de Dios. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que Cristo el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. En nuestro transitar por el mundo, en los tiempos que Dios nos dé aquí en la tierra, a los seres humanos, nosotros, como parte de nuestra santidad y de cuidar la salvación, debemos de darle gracias a Dios por todo. Le debemos dar gracias a Dios por todo. Así no vamos a estar quejándonos de nada. Bueno, pasó esto. Bueno, gracias a Dios, pues. A Dios sea la gloria. Y no voy a murmurar de Dios ni del otro, sino, bueno, Dios sabrá por qué hace todo eso. En la NTV, en Efesios 5:20 dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias a Dios por todo. Ahora, hay que ser sabio también, hermano. Si va usted más rápido de la velocidad que establece el tránsito por un lugar y lo boleteen, yo no sé cuánto cuesta esa boleta, pero va a decir, bueno, dele gracias a Dios, voy a decir, pero para que la próxima no lo haga. Yo conozco un pastor que yo iba en ese carro, pero yo no iba manejando, ¿no? El guardia de tránsito lo paró. Y le dice el pastor le dice al guardia de tránsito, Dios te bendiga. El guardia de tránsito dice, amén, pero tú venías a mayor velocidad. ¿Cuál es tu boleta? Sí, porque a lo mejor va para que bueno, no. Amén. Dios te bendiga, amén.
pero usted venía a una velocidad superior a la establecida en esta parte. Le dieron su boletita ahí. Debemos en el transitar de nuestra vida en este mundo, tenemos que darle gracias a Dios porque en Romanos 8:28, de la misma versión NTV, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. El bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito porque Él tiene para ellos. Hay que tener presente que Dios es nuestro mayor, Dios debe ser nuestro mayor anhelo. Hermano, en esta vida Dios debe ser nuestro mayor anhelo. Si Dios no es nuestro mayor anhelo, nosotros nos vamos a desviar. Dios tiene que ser nuestro mayor anhelo. En la TLA, Salmo 63:1, dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansia te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Dios tiene que ser lo más importante para nosotros. Dios tiene que hacer lo más importante para nosotros. Dios tiene que ser nuestro deleite. Él es papá, sí, Él es papá. Él vio nuestro Salvador. Pero Dios debe ser nuestro deleite. Y la prueba está que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. No dice cuáles, las peticiones de tu corazón. Porque ese es el anhelo de Dios, que nosotros lo anhelemos. Y ya estamos terminando, hermano. El Señor viene a salvar a los que lo esperan. ¿Cuándo viene el Señor? Cuando quiera. Cuando venga, no importa cuando venga. Bueno, el Señor viene a salvar a los que lo esperan. En la NTV, en Hebreos 9:28, dice, así también Cristo murió en sacrificio una vez y para siempre a fin de quitar el pecado de muchas personas. Dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que le esperan con anhelo su venida. Entonces debe haber un anhelo en nosotros, y si no lo hay, debe de haberlo, hermanos, porque si no estamos desconectados. Ya, que el Señor venga cuando quiera. Y si se demora más, mejor, porque tengo unos proyectitos que hacer. Debe ser, como dice Apocalipsis, que el Espíritu, o mayúscula, y la iglesia dicen, ven. Si no hay ese deseo, hermano, ore, Señor, ayúdame a sacudirme todas estas cosas, porque es cierto, tengo que hacer cosas aquí en la tierra, pero mi mayor anhelo es que tú vengas. En el cielo vamos a estar definitivamente que mejor que aquí, en la presencia del Señor. Hay que estar alerta, velando y esperándolo para cuando Él venga. La NTV, Mateo 24:42, dice, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá el Señor. Y finalmente, Jesús nos dijo, velen y oren para que no caigan en tentación, o sea, en trampas del diablo. Si no oramos y no velamos con el conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras, el diablo nos puede enredar. Pero nosotros tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Yo estoy cuidando mi salvación, pero ya no oro. Hoy nada más oro 5 minutitos. Tengo que orar. Si queremos ir para el cielo, hermano, como decíamos al principio, la suma de todas nuestras dificultades aquí en la tierra e inconveniente de toda la vida que Dios le permita tener aquí, la suma de todo eso no es más que un día nada más en el lago de fuego ardiendo, hermano.
Usted se ha metido en una piscina y tiene agua. Pero imagínese cómo será eso, fuego por todos lados. Y la dicha que tenemos que como leemos la Biblia sabemos cómo es eso y nos sirve de advertencia. Imagínese cómo será eso, fuego por los pies, por todos lados. Eso es un lago, usted está metido ahí por la cabeza. Y lastimosamente, por más que clame, no va a salir de allí. Porque el momento para vivir rectamente es aquí en la tierra. Apegarse a Dios. Ay, que la vida cristiana es dura. Dura. Dura es eso, que pase un día, 2 días, una semana, un mes, un año, siglos, milenios, edades. Y ay. Es mejor doblar la rodilla aunque el cuerpo no quiera. Arrodíllese y ore. Levántese y ore. Así que oremos y velemos para no entrar en Ay, tú no te cansas de orar. Bueno, la Biblia dice que hay que orar siempre. Usted manténgase siempre conectado con el Señor. Si el Señor viene, usted está conectado. Va. Señor, te damos gracias una vez más, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos advierte con el propósito de que nos vaya bien, con el propósito de no distraernos, que las muchas ocupaciones no nos absorban de manera que no hay tiempo para ti, que vengo al culto y que acaben rápido que me voy, no hay tiempo para ti, tiempo para otras cosas. Pero sabemos que nuestra alma es la más importante, que a lo cual el Señor nos dijo de que no vamos a ganar todas las riquezas del mundo, la fama del mundo, la admiración del mundo y perdemos nuestra alma. Ayúdanos, Dios mío, a ser sensatos. Ayúdanos a dedicarte el tiempo, Señor. Usted ofreció a su Hijo para salvarnos. ¿Por qué no vivir nosotros para usted? Cederle nuestra voluntad para que usted haga en nosotros como quiere. Ayúdenos a serle siervos buenos y fieles. Sí, Señor. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra, ayúdanos a prestar atención a lo que tu Espíritu nos advierte. Ayúdanos a ser de los que perseveramos, a los que sabemos elegir, a los que tenemos sabiduría para escuchar su palabra y ponerla en práctica, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, mira a los que no están, mira a tus hijos alrededor del mundo, Señor, y ayúdanos cada día a prestar atención a tu palabra, a ser como Noé, que se preparó y cuando vino el juicio, él salió bien, porque te hizo caso. Ayúdanos a leer tu palabra y también a obedecerla. Ayúdanos a reconocer que tu voluntad está por encima de la de nosotros. Nuestra voluntad es imperfecta, la voluntad suya es perfecta. Y cuando lo obedecemos, usted también, además de salvarnos, nos bendice aquí y nos da recompensa por la eternidad. Ayúdanos a serle fieles, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén.